Cuando hablamos de los episodios más oscuros de la historia humana, una palabra aparece con fuerza: genocidio. Según la Real Academia Española, genocidio es la exterminación o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Es decir, no se trata solo de muertes masivas en un contexto de guerra, sino de una violencia planificada dirigida contra poblaciones enteras por lo que son, no por lo que hacen. De ahí surge otro término: genocida. Así se denomina a quienes desde el poder político, militar o ideológico diseñan y ejecutan esos planes de exterminio. Y aunque la historia está repleta de guerras, invasiones y matanzas, el genocidio es distinto. Representa la decisión consciente de borrar comunidades enteras de la faz de la Tierra. El genocidio, aunque solemos asociarlo al siglo XX, no es un fenómeno exclusivo de la modernidad. Desde la antigüedad existen relatos de pueblos enteros arrasados por conquistadores, imperios que exterminaban a sus enemigos y colonizadores que se impusieron a base de sangre. Sin embargo, el siglo XX fue el escenario donde este horror alcanzó dimensiones nunca vistas. Las guerras mundiales, el auge de las ideologías totalitarias, el racismo pseudocientífico y el uso de la propaganda crearon el caldo de cultivo perfecto para justificar matanzas planificadas. La industrialización, además, dio a los asesinos en masa herramientas nuevas: trenes para deportar a millones, campos de concentración organizados con precisión burocrática, armas químicas y ejércitos movilizados como nunca antes en la historia. Y hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar de 10 de los mayores genocidas de la historia. ¿Preparados? Pues vamos. Resulta inevitable empezar este recorrido hablando de uno de los nombres más terribles de la historia. Sí, no puede ser otro que Adolf Hitler. Nacido en Austria en 1889 y convertido en dictador en Alemania entre 1933 y 1945, Hitler llevó a su país y al mundo a una guerra devastadora y al mismo tiempo impulsó un plan de exterminio sin precedentes. Su ideología, basada en el racismo, el antisemitismo y el expansionismo, convirtió a millones de personas en enemigos a destruir simplemente por lo que eran. Bajo su régimen se puso en marcha el Holocausto, que no era otra cosa que el intento sistemático y organizado de eliminar al pueblo judío. Se calcula que alrededor de 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, guetos, fusilamientos masivos y cámaras de gas. Pero el horror no se detuvo ahí. También fueron perseguidos y asesinados millones de personas de otros colectivos como prisioneros soviéticos, polacos, gitanos, personas con discapacidad, homosexuales, testigos de Jehová y opositores políticos. El número exacto de víctimas varía según las fuentes, en parte porque los propios nazis destruyeron documentos al final de la guerra y porque no siempre se incluyen a los mismos grupos en los recuentos. Aún así, la cifra más aceptada por historiadores e instituciones, como el Museo del Holocausto de Estados Unidos o la Biblioteca Virtual Judía, sitúa el total de muertos en un rango que va de 11 a 17 millones de personas, de los cuales 6 millones eran judíos. Detrás de esos números está la magnitud de una maquinaria de odio y violencia que funcionó con una precisión burocrática y con la complicidad de gran parte de la sociedad alemana de la época. Si Hitler representa la cara más evidente del genocidio racista, no fue el único dictador que convirtió la muerte masiva en una herramienta política. En paralelo, al otro lado de Europa, otra figura construía su poder sobre millones de víctimas: Joseph Stalin, líder de la Unión Soviética desde mediados de la década de 1920 hasta su muerte en 1953. Stalin no persiguió a un pueblo específico como Hitler, sino que usó la represión sistemática, el miedo y el hambre como mecanismos de control. Bajo su mandato, millones de campesinos fueron obligados a entregar sus cosechas en el llamado Gran Terror del Hambre. ¿Sabéis por qué se le llamó así? Porque fue una colectivización forzosa que desencadenó hambrunas catastróficas. A ello se sumaron las purgas políticas, en las que miles de militares, intelectuales y ciudadanos fueron ejecutados o enviados a los gulags, esos campos de trabajo forzado donde la mayoría no sobrevivía. Calcular las víctimas de Stalin es aún más difícil que en el caso nazi, porque las cifras varían enormemente según los historiadores, y porque el régimen soviético ocultó o manipuló muchos datos. Algunas estimaciones más conservadoras hablan de unos 6 millones de muertos, mientras que otras elevan la cifra a más de 20 millones, sumando hambrunas, deportaciones, trabajos forzados y ejecuciones. El consenso académico actual suele situarse en un rango de 10 a 15 millones de víctimas directas de sus políticas. Lo que está claro es que Stalin convirtió al miedo en el pilar de su gobierno. Millones de personas desaparecieron de la noche a la mañana, sin juicio ni explicación. Familias enteras fueron desplazadas a Siberia, donde las condiciones eran inhumanas. Y todo ello se justificaba en nombre de la revolución, de la construcción del socialismo y de la supuesta defensa del Estado. Así, mientras en Alemania la barbarie se justificaba con teorías raciales, en la Unión Soviética el terror se disfrazaba de ideología política, pero el resultado fue el mismo.
Después de Stalin, el siguiente genocida del que tenemos que hablar es Mao Zedong, líder de la República Popular China desde 1949 hasta su muerte en 1976. A menudo se le recuerda como el fundador de la China moderna, pero su legado también está marcado por algunas de las tragedias humanas más terribles de la historia. Mao puso en marcha políticas que buscaban transformar de manera radical la economía y la sociedad, pero sus experimentos tuvieron consecuencias devastadoras. El más conocido fue el Gran Salto Adelante, un plan que pretendía convertir a China en una potencia industrial capaz de rivalizar con la propia Unión Soviética. En la práctica terminó en una hambruna gigantesca. Las cosechas fracasaron, el grano se malgastó o se requisó y millones de campesinos murieron de hambre. Años más tarde, Mao impulsó la revolución cultural, con la que buscaba eliminar a sus enemigos políticos y reafirmar su poder absoluto. Eso desató una ola de persecuciones, humillaciones públicas, torturas y ejecuciones que afectaron a intelectuales, funcionarios, estudiantes y ciudadanos acusados de ser contrarrevolucionarios. Los historiadores coinciden en que se trata del mayor desastre provocado por un gobierno en tiempos de paz. Las cifras: solo el Gran Salto Adelante dejó entre 30 y 45 millones de muertos. A ello se suman entre 1 y 2 millones de fallecidos durante la Revolución Cultural, producto de la represión, la violencia política y las purgas internas. En total, se estima que durante el mandato de Mao Zedong perdieron la vida por estas cuestiones entre 65 y 80 millones de personas. Ahora toca hablar de Pol Pot, líder de los Khmeres Rojos y responsable del régimen de Kampuchea Democrática en Camboya entre 1975 y 1979. Su ambición era convertir el país en una sociedad agraria comunista, eliminando cualquier influencia urbana o extranjera. Para lograrlo, millones de personas fueron forzadas a abandonar sus ciudades y trabajar en el campo bajo condiciones extremas, muchas veces al límite de sus fuerzas. El régimen no dudaba en perseguir, torturar o ejecutar a quienes consideraba enemigos: intelectuales, religiosos, profesionales, incluso personas que simplemente llevaban gafas. Entre 1,7 y 2,2 millones de personas murieron en centros de detención, por inanición o por el duro trabajo forzado. En menos de 4 años, una cuarta parte de la población desapareció, dejando lugares como la prisión Tuol Sleng y los campos de exterminio de Chewen Ek como dolorosos recordatorios de esta tragedia. Aunque el régimen de terror comenzó en 1979 con la invasión vietnamita, no fue hasta la incorporación de Camboya a la ONU en 1993 que la comunidad internacional pudo entender la magnitud de la catástrofe humana vivida en esos años. Siguiendo con los mayores genocidas de la historia, tenemos a Leopoldo II de Bélgica. Aunque su reinado en Bélgica fue relativamente pacífico, su nombre quedó marcado por el genocidio del Estado Libre del Congo, lo que hoy es la República Democrática del Congo. Aunque el territorio se presentaba como un proyecto internacional, en realidad funcionaba como su propiedad personal. Leopoldo II se apoyó en la Asociación Internacional del Congo y en tratados con líderes locales para consolidar un control absoluto, de modo que podía explotar los recursos del Congo sin que el gobierno belga interviniera. Bajo la apariencia de una misión civilizadora, Leopoldo II convirtió el Congo en un territorio dedicado a la extracción de caucho y marfil, imponiendo un sistema brutal de trabajo forzado. Para asegurar que las políticas se cumplieran, se creó la Force Publique, un ejército paramilitar que imponía cuotas de trabajo y castigaba con brutalidad a quienes no las cumplían. Quienes se resistían podían ser asesinados, pero la cosa no quedaba ahí. Los administradores europeos tenían libertad casi absoluta para infligir castigos y abusos a su antojo. Estas prácticas, sumadas a las enfermedades y el hambre, provocaron un desplome drástico de la población, y la magnitud de los abusos llegaron a ser conocidos internacionalmente como los horrores del Congo. Las cifras son muy confusas ya que no había censos fiables, pero se sabe que hubo una reducción masiva de la población, y muchos aseguran que la población disminuyó a la mitad, así que las estimaciones dan un abanico amplísimo, desde los 2 millones hasta los 10 millones de muertos. El sexto genocida de nuestra lista es Ismail Enver Pasha, ministro de guerra del Imperio Otomano, y uno de los principales responsables del genocidio armenio. ¿Qué es lo que pasó y cómo se llegó al genocidio armenio? Hay que ir un poco más atrás, a finales del siglo XIX, tras la derrota del Imperio Otomano en la guerra ruso-turca. Varios territorios balcánicos se independizaron, y Turquía temía la creación de un Estado armenio aliado de Rusia. Los armenios, por su parte, comenzaron a organizarse en Europa fundando partidos como la Federación Revolucionaria Armenia y el Partido Hunchak, con la esperanza de asegurar su futuro. Durante la Primera Guerra Mundial, Enver Pasha dio los primeros pasos para implementar y supervisar la eliminación sistemática de los armenios, utilizando la excusa de la seguridad del imperio para justificar los arrestos masivos, las deportaciones forzadas y los asesinatos. No fueron los únicos. Otros grupos, como cristianos, como los asirios y como los griegos pónticos, también fueron víctimas de estas políticas, consideradas parte de una misma estrategia genocida. Las estimaciones actuales se sitúan entre 800.000 y 1,5 millones de víctimas. Vamos con el siguiente. A la sombra de la Segunda Guerra Mundial surge una figura emblemática de la militarización de Japón:
Hideki Tojo, quien asumió el cargo de primer ministro entre 1941 y 1944. Desde ese puesto y al mismo tiempo como ministro de guerra, llegó a ejercer un poder tan intenso que fue prácticamente el dictador militar de Japón durante gran parte del conflicto. Bajo su mando, Japón ejecutó políticas de exterminio sistemático y masacres a gran escala contra poblaciones civiles en los territorios ocupados. No hablamos solo de acciones militares, sino de crímenes deliberados que buscaban aterrorizar y someter a pueblos enteros. La política de ocupación en China y el sudeste asiático, o la continuación de la masacre de Nankín, acompañadas de los programas de guerra biológica, como la Unidad 731, son los ejemplos más claros. El politólogo R.J. Rummel estima que entre 1937 y 1945 el régimen militar japonés fue el responsable de entre 3 y 10 millones de muertes. Aparte, debemos de contar que se atribuyen entre 200.000 y 300.000 muertes por los experimentos biológicos de la Unidad 731. Por ello, tras la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente declaró culpable a Hideki Tojo de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En el número 8 tenemos a Yakubu Gowon, un militar nigeriano que tomó el poder en 1966 tras un golpe de estado y cuyo nombre ha quedado inevitablemente ligado a una de las mayores tragedias de África, la Guerra de Biafra. Este conflicto no solo fue una guerra civil más, sino que fue una catástrofe humanitaria. Todo comenzó cuando en la región de Biafra, habitada principalmente por la etnia Igbo, decidió independizarse del resto de Nigeria. Gowon, que estaba decidido a mantener el país unido a cualquier precio, respondió con una ofensiva militar. Pero lo más devastador no fue solo la guerra en sí, sino la tragedia que adoptó su gobierno: imponer un bloqueo total de alimentos y medicinas a la región rebelde. En pocas palabras, utilizó el hambre como arma de guerra. ¿El resultado? Terrible. Millones de personas, sobre todo mujeres y niños, quedaron atrapados sin nada que comer. Las fotos de pequeños con los huesos marcados bajo la piel y los vientres hinchados por la desnutrición recorrieron el mundo y se convirtieron en símbolo de lo que allí estaba ocurriendo. Entre 1 y 3 millones de personas murieron, y la mayoría no murieron en combate, sino lentamente por el hambre y las enfermedades derivadas de la malnutrición. Por eso, aunque Gowon no organizara ejecuciones masivas con fusiles o campos de exterminio, su responsabilidad en la política del bloqueo, que condenó a morir de inanición a una población entera, es lo que hace que muchos lo consideren un genocida. Y ahora nos vamos a América Latina para hablar de Rafael Leónidas Trujillo, dictador de la República Dominicana entre 1930 y 1961. Trujillo fue uno de los líderes que se mantuvo en el poder gracias al miedo, la represión y un culto a la personalidad desmedido. Su rostro estaba en todas partes, había ciudades que llevaban su nombre y hasta se hacía llamar el benefactor de la patria, pero detrás de esa fachada de protector se escondía un régimen brutal. Uno de los episodios más oscuros de la dictadura fue la llamada Matanza de Perejil, en 1937. Con la excusa de defender la frontera, Trujillo ordenó la persecución y el asesinato de haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana que vivían cerca de la frontera. Para distinguir quién era haitiano, los soldados pedían a la gente que pronunciase la palabra perejil. Aquellos que lo decían con acento francés eran ejecutados en el acto. En apenas unos días, alrededor de entre 12.000 y 20.000 personas murieron, según cifra la mayoría de historiadores. Pero la violencia de Trujillo no se limitó a esa masacre. Durante sus más de 30 años en el poder, persiguió, encarceló, torturó y asesinó a opositores políticos y críticos del régimen. El miedo era tal que mucha gente evitaba siquiera pronunciar su nombre en voz alta. A eso se sumaba un aparato represivo que controlaba todos los aspectos de la vida social, económica y política del país. Y por último, hablaremos de Omar al-Bashir, quien gobernó Sudán desde 1989 hasta 2019. Omar al-Bashir es considerado genocida principalmente por lo que hizo en Darfur, una región del oeste de Sudán, entre 2003 y 2008. ¿Y qué pasó? Pues que cuando los grupos rebeldes de Darfur se levantaron contra el gobierno sudanés, al-Bashir no buscó negociar ni proteger a la población civil, sino que respaldó a unas milicias llamadas Janjaweed para atacar sistemáticamente a comunidades de ciertas etnias, principalmente la Fur, la etnia Masalit y la Zagagua. Estas milicias quemaron aldeas, mataron civiles, violaron y realizaron desplazamientos forzados con el objetivo de eliminar o expulsar a estos grupos del territorio. Las cifras: se estima que entre 200.000 y 400.000 personas murieron y más de 2,5 millones fueron desplazadas. Por eso el Tribunal Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra al-Bashir por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Es decir, había una intención clara de destruir al menos en parte a un grupo étnico específico. Por supuesto, hay más genocidas en la historia, pero nosotros hemos querido contaros estos 10 casos. Esperamos que os haya gustado. Ahora la pregunta es para vosotros. ¿A quién añadiríais a esta lista? Si te gusta la geopolítica, seguro que te va a gustar el curso de la cumbre que he hecho con Enrique Fonseca. Te dejo toda la información en la descripción. Y por lo demás, un saludo y hasta la próxima.